Muy buenos días para todos y para todas. En esta mañana me gustaría compartir con todos y con todas vosotras un mensaje que, no por repetido en estos días, deja de ser importante para nuestra vida. Y es el mensaje de las 7 palabras. En esta reflexión, al filo de la Semana Santa, quiero compartir solo un aspecto de las 7 palabras, que cuando lo descubrí me impresionó y dejó en mi corazón una huella profunda. Se trata, por supuesto, de su contenido, pero en especial del orden en que Jesús pronuncia estas frases. A simple vista parece algo casual, pero un análisis detallado nos muestra cómo este orden es profundamente significativo, porque refleja las prioridades del Señor y es un reflejo de su carácter y de su corazón pastoral. El corazón pastoral de Jesús en la cruz. La sensibilidad de Jesús hacia su prójimo, su amor y su preocupación por los que estaban a su lado alcanzan en estas frases un clima apoteósico. Lo más natural, en horas previas a una muerte por condena, es que la persona se centre en sí misma, en sus pensamientos, en sus emociones, alejándose de su entorno, mirándose a sí mismo, en un proceso de ensimismamiento tan lógico como comprensible. Incluso cuando esta muerte es por enfermedad, todos entendemos que el centro no son los demás, los que lo acompañan, no, sino el que está a punto de partir. En la cruz ocurre exactamente lo contrario. Jesús se olvida de sí mismo y de sus necesidades para expresar su amor más profundo por el prójimo. Se concentra en los que están con él. No importa que sean enemigos los que le están torturando, unos simples desconocidos, los malhechores, o un ser amado como su madre que estaba a los pies de la cruz. Para todos tiene palabras justas, las palabras que necesitaban escuchar. A cada uno de ellos el Señor les habla conforme a su necesidad, tal como se profetizó 400 años antes. El Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras. Isaías 54. Nunca nadie ha tenido una demostración tan grande de amor en la hora de la muerte. Un corazón pastoral genuino. Pero el buen pastor, que leemos en Juan 10, el príncipe de los pastores, que leemos en 1 de Pedro 5, murió pastoreando. Las palabras de Jesús en la cruz contienen como un tesoro comprimido la esencia del carácter divino y del Evangelio. Su profundo amor hacia todos, sin excepción. Su sensibilidad exquisita hacia los que sufren. Su sabiduría para hablar a cada uno según su necesidad. En las 3 primeras frases o palabras, Jesús muestra una preocupación intensa por los que estaban cerca de él. Todos aquellos que en aquella hora de angustia y dolor supremo estaban a su lado, eran su prójimo. A cada uno de ellos le dio la palabra necesaria. Palabra de perdón a sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Jesús muere perdonando. Todo el acto salvífico en la cruz simboliza el perdón divino. Juan 3, 14 y 15. Pero era conveniente hacer explícito este perdón con palabras claras, audibles, contundentes, con una fuerza emocional arrolladora y una autoridad espiritual definitiva. Al exclamar, Padre, perdónalos, Jesús verbaliza el sentido de su venida a este mundo. De hecho, el nombre de Jesús significa precisamente, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21.
La petición de perdón no se refería solamente a los que de forma directa le estaban humillando, los soldados y autoridades religiosas, sino a todo ser humano, como nos escribe con detalle el impresionante canto de Isaías 53. En la cruz, Jesús nos enseña que el perdón puede ser unilateral, no requiere dos partes, a diferencia de la reconciliación. Yo puedo y debo perdonar, aunque mi ofensor no me haya pedido perdón. Esteban, bajo la furia de las piedras que lo estaban matando, fue el primero en imitar de forma modélica a su maestro y Señor. Hechos 7:60. Nosotros somos llamadas a hacer lo mismo. Palabras de salvación a unos malhechores. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Jesús murió acompañado de dos desconocidos. Probablemente nunca antes estos dos malhechores se habían cruzado con Jesús ni habían escuchado las palabras del Señor. La historia es conocida. A las puertas de la muerte, uno de ellos tiene temor de Dios y le ruega a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. La respuesta es tan inmediata como clara. Jesús le da aquello que más necesitaba en aquel momento: esperanza. La esperanza que nace de la salvación en Cristo, que sería para él un fuertísimo consuelo. Hechos 6:18. En las interminables horas de martirio que iban a seguir. Por cierto, la actitud de Jesús, llena de misericordia, nos recuerda que es posible ser salvo en el último momento. Si de veras invocas al Señor con todo tu corazón, desde lo profundo del alma y con humildad, tal como lo hizo aquel ladrón en la cruz. Palabras de protección a su madre. Cuando Jesús vio a su madre, dijo al discípulo que amaba, a Juan: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19:26 y 27. Es bien significativo que las últimas palabras de protección y cuidado por un ser humano que Jesús pronuncia en esta tierra sean para su madre. Es la rúbrica final a una vida pensando siempre en los demás y en cómo servirles. Jesús no podía olvidar a su madre en esta hora de dolor lacerante para ella. El corazón de María destrozado por la agonía de su hijo, desolada por un final tan trágico. Además, María, casi con toda seguridad, ya podría ser viuda, por lo que quedaba en una situación de desamparo. Pero el Señor, el pastor por excelencia, no podía descuidar su deber de honrar a su padre y a su madre. Mateo 19:19. Cuán divino y cuán humano al mismo tiempo. La espiritualidad expresada en una profunda preocupación por lo humano. Este último acto amoroso de Jesús nos recuerda que la verdadera espiritualidad nos hace siempre más humanos. La primera evidencia de que amamos a Dios, nos recuerda el mismo Juan en su primera epístola, es amar al hermano que tenemos al lado. Y el pastor debe empezar su pastoreo en su propia casa. Por ello Jesús encomienda el cuidado de su madre a su amigo, a su discípulo amado, el sensible y tierno Juan, aquel que estaba recostado al lado de Jesús. Juan 13:23. Juan cumplió de forma inmediata la petición y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Las necesidades propias al final. Después de esto Jesús dijo: tengo sed. Juan 19:28. Dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Cuán significativo la expresión con que Juan prosigue el relato. Después de esto, dice Juan 19:28, después de esto. Hasta aquí hemos visto
cómo aún en la hora misma de la agonía, Jesús se dio y sirvió, pero antes en los demás que en sí mismo. Buscó colmar las necesidades de su prójimo, tanto espirituales de salvación y perdón, como humanas y terrenales de protección a su madre. Solo después de esto, es decir, tras esta genuina manifestación de su corazón pastoral, Jesús expresa sus propias necesidades. Necesidades físicas, tengo sed. Emocionales y espirituales. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La soledad y el sentimiento de lejanía del Padre marcan el máximo dolor de Jesús. No hay mayor infierno que la separación de Dios. Jesús sabía que este momento era inevitable. Está profetizado en el Salmo 22, porque el Padre no podía tener contacto con el pecado que el Hijo estaba llevando en aquel acto vicario. El más grande sermón que se ha predicado nunca termina con una frase llena de serenidad, de confianza y de esperanza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Todo hijo de Dios puede tener esta misma actitud en la hora de la muerte. La certeza de que nuestro espíritu pasa a las manos del Padre, amante, que nos recibirá con gozo en su gloria. Ello es posible porque Jesucristo en la cruz pudo concluir su sermón con la séptima y última palabra con la que quiero acabar este mensaje. Consumado es. Juan 19:30. Los que amamos a este precioso Jesús, las que amamos a este precioso Jesús, modelo supremo de corazón pastoral, nos unimos al gran coro de los redimidos en el cielo y exclamamos: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y este, queridos y queridas, es el verdadero gozo de la Semana Santa. Muy buenos días, que el Señor nos bendiga.